esto lo estaríamos diciendo el año pasado cuando recibimos el pago de nuestra prima, pero lastimosamente con todo esto del COVID las cosas cambiaron, incluido este pago de prima. Hola, bienvenidos a un nuevo IGTV. En esta ocasión voy a estar hablándoles de la prima de servicios que estamos próximos a recibir o que tal vez no, debido a las variaciones que les voy a contar más adelante. No voy a hacer este video tan largo, voy a ser muy puntual y específica con lo que debemos saber respecto a la prima para que estemos preparados y listos al momento de recibir este dinero o saber por qué no la recibimos y si es legal esa razón que nos dan nuestros jefes de por qué no la vamos a recibir. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Lo primero que les quiero explicar es en qué consiste la prima. Básicamente la prima consiste en 30 días de salario por un año trabajado que se divide en dos cuotas, una a final de año y una a mitad de año. Es decir, cada 6 meses recibimos el pago que corresponde a 15 días. En el caso de que no hayamos trabajado un año, se liquida en proporción al tiempo trabajado. Esto lo encuentran en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. Lo segundo es quienes la reciben. Esta prima le corresponde a todas las personas que estén vinculadas bajo una modalidad de contrato de trabajo, cualquiera que sea, excepto la prestación de servicios y las personas que reciben un salario integral, porque se supone que este salario es más o menos de 13 salarios mínimos y ahí está incluido todo este tema prestacional. Esta prima también la deben recibir las personas que trabajan en servicio doméstico, ya que si bien no existe un contrato escrito, ellos manejan una modalidad que es contrato verbal. Para que exista un contrato de trabajo no simplemente es un papel físico firmado, sino se deben cumplir 3 requisitos. No sé si los voy a decir en orden, pero son estos 3. Estar bajo subordinación o dependencia, es decir, cumpliendo órdenes, cumpliendo un horario, prestar este servicio presencialmente y recibir un pago por este servicio que presto. Las personas que trabajan en servicio doméstico, como les decía, no tienen un contrato firmado, pero cumplen con las 3 características de un contrato, así que por eso se llama contrato verbal y tienen derecho a la prima de servicios. Bien, les voy a comentar 3 generalidades. La primera es que la prima es un derecho irrenunciable, o sea, no lo podemos perder. La segunda es que las personas que estén en periodo de prueba también se les debe liquidar la prima, ya que el numeral 2 del artículo 8 del Código Sustantivo del Trabajo dice que en este periodo se debe gozar de todas las prestaciones sociales que cualquier otro empleado. Las prestaciones sociales son la prima, las cesantías, las vacaciones y los intereses. Lo tercero es que las personas que enviaron una licencia no remunerada o están bajo suspensión de contrato de trabajo no se les pueden descontar estos días de licencia o suspensión de contrato para la liquidación de prima. Lo cuarto que les voy a hablar es los cambios que trajo el COVID-19 para este pago de la prima. Se estipuló en el artículo 6 del decreto 770 de 2020 dos alternativas para el pago de esta prima, pero ojo, estas alternativas deben ser en común acuerdo con el empleado, es decir, no la pueden imponer. La primera alternativa es que, como les decía, esta prima se paga 2 veces al año. La primera es máximo hasta el 30 de junio, la segunda máximo hasta el 20 de diciembre. Entonces, lo que dice esta alternativa es que este primer pago de la prima se pueda correr hasta el segundo, que va a ser en diciembre. La otra alternativa que nos brinda este decreto es que esta prima se pueda dividir en 3 pagos antes del 20 de diciembre. Lo quinto que deben saber es qué se tiene en cuenta para el cálculo de la prima. Lo que puede hacer que varíe esta liquidación son los días trabajados y el salario que se recibió en este tiempo. Cuando digo salario me refiero a una base salarial que no solo incluye el salario, sino el auxilio de transporte, las comisiones, las horas extras y los recargos. Entonces la fórmula para liquidar esta prima es muy fácil. Simplemente tomamos el salario base, lo multiplicamos por los días trabajados y lo dividimos en 360, que son los días que tiene un año contablemente. Ojo, contablemente todos los meses del año tienen 30 días. Es decir, cuando ustedes vayan a calcular el tiempo que trabajaron, deben multiplicarlo. Por ejemplo, si trabajaron 5 meses, lo multiplican por 30, sin importar si febrero tuvo 29, si enero tuvo 31, eso no importa. 5 por 30 nos da 150 días, esos fueron los días trabajados contablemente. Por otro lado, la base salarial que les mencionaba anteriormente tiene 2 formas o se puede presentar en 2 casos. El primer caso es para una persona normal que devenga todos los meses el mismo salario mínimo más auxilio de transporte. Simplemente tomamos ese valor, lo multiplicamos por 180, que son los días de estos 6 meses, y lo dividimos en 360. El segundo caso es una persona que tuvo un salario variable o que cada mes recibe un salario diferente, ya sea por comisiones, por recargos o porque simplemente empezó con un salario de 800, lo aumentaron a 900, 1.000.000, después le bajaron, en fin. Cuando se presentan estas variaciones en salarios debemos sacar un promedio, pero es muy fácil. Tomamos el valor de cada mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, lo sumamos, lo
totalizamos y lo dividimos por esa misma cantidad de meses. Por aquí les voy a dejar un ejemplo. Ahora, esa sería nuestra base salarial, nuestro salario. Después lo multiplicamos por los mismos 180 y lo dividimos en 360. Este sería el valor que nos da. De todas formas, cuando nos liquidan la prima nos deben entregar un formato el cual debemos firmar, y lo ideal es que nos lo entregaran muy específico, que podamos entender de dónde están sacando los valores, de dónde nos están liquidando, y ustedes ya puedan verificar si les están liquidando bien. Si hubo algún error, poder reclamar porque ya saben cómo se calcula. Para finalizar, quiero dejarles unas recomendaciones. Yo sé que estamos en una situación bastante complicada y difícil, pero tratemos de aprovechar este dinero y no malgastarlo. Podemos aprovecharlo para ahorrar, salir de deudas, invertir en educación, invertir en la bolsa, en un emprendimiento, algo que no significa desperdiciarlo y que al día siguiente nos miremos los bolsillos y otra vez no tengamos nada, o que si van a estar vacíos sea por una buena causa, que fue por ejemplo aliviar una deuda. Y bien, eso era todo lo que les quería compartir. Espero haberme explicado bien, que la información sea clara y que la aprovechen mañana, que nos paguen esa prima, o en su defecto la próxima vez que no la paguen, que va a ser en diciembre. Muchas gracias por ver el video y oigan, si ustedes ya sabían esta información o la acaban de recibir, los invito a que la compartan, ya sea ustedes mismos o por medio de este video, a las personas que no saben de este tema, porque he visto muchos casos en los que las liquidaciones quedan mal hechas porque somos humanos, porque la persona que las hizo se puede equivocar y la persona que está recibiendo esta liquidación no sabe ni las bases ni la fórmula para más o menos el calcular y saber si le están entregando bien su dinero o no, y pues eso no es justo. Así que compartamos la información y nos vemos en un próximo video.